Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda parte del módulo 3, el cual tiene que ver con el tránsito de las entidades públicas al régimen del servicio civil. Bien, en la primera parte de este tercer módulo conversamos acerca de las primeras dos etapas de la fase 1 del proceso de tránsito, y en esta segunda parte del módulo 3 conversaremos acerca de la última etapa, la etapa 3, que tiene que ver con la valorización de los puestos bajo el nuevo régimen del servicio civil. Como consecuencia de eso, también hablaremos acerca del cuadro de puestos de la entidad como el documento meta al cual debemos llegar como resultado del ejercicio de estas etapas de la fase 1. Solo para poder ubicarnos mejor en qué momento estamos de la fase 1, como decía, ya hemos revisado la etapa 1, ya hemos revisado la etapa 2. Ahora estamos pasando a ver la tercera etapa, que tiene que ver con la valorización de los puestos, que es la etapa, digamos que final, para poder conseguir elaborar el documento de gestión clave en esta fase 1, que es el cuadro de puestos de la entidad. En esta tercera etapa, llamada valorización de los puestos, lo que se busca es finalmente la estructura de recursos humanos que hemos trabajado en la etapa 2, ya bajo el nuevo régimen o con el enfoque del régimen del servicio civil, la vamos a, digamos que costear, ¿no? A fin de identificar cuál es el monto de la compensación que le correspondería a cada puesto de la entidad planteado en la estructura de recursos humanos bajo el régimen del servicio civil. Y para esto el insumo clave está en el reglamento de compensaciones, el cual es un documento normativo elaborado por el MEF, donde se definen diferentes criterios, reglas, y tenemos también algunas tablas de referencia que nos van a servir para poder plantear cuál es el monto de la compensación global que le correspondería a cada puesto de la entidad. Entonces, esta tercera etapa tiene que ver con ese ejercicio de valorizar cada puesto, es decir, definir la compensación que le correspondería y esa información ingresarla en la matriz del proceso de tránsito, de modo que la tengamos completa al 100% y con ese insumo podamos trabajar el cuadro de puestos de la entidad. Aquí tenemos un ejemplo de la matriz del proceso de tránsito ya completa. No importa mucho ver el detalle de la información, sino más bien ver los campos, es decir, la parte de arriba, la parte que está pintada de verde y de gris. La parte de verde corresponde a los campos de la sección 2, la de estructura de recursos humanos bajo el nuevo régimen del servicio civil, mientras que la parte gris corresponde ya a la de la etapa 3, a la parte de valorización. Entonces al final del día lo que va a pasar es que tendremos la información tanto de cuál es el nombre del puesto, dónde está ubicado, a qué grupo, familia, rol pertenece y demás, pero también tendremos información acerca de cuáles son los costos a nivel de compensación. Tendremos información en particular de la valorización principal, la ajustada y la priorizada, si correspondiera, de modo tal que podemos llegar a definir los montos totales por posición y por puesto a nivel anual y mensual. Con eso completamos el 100% de lo que se requiere para plasmar o para elaborar ya formalmente el documento de gestión clave que hemos comentado antes en esta fase 1, que es el cuadro de puestos de la entidad. Comentábamos que el resultado del ejercicio de las tres etapas de la fase 1 es una matriz del proceso de tránsito completa, con información tanto cuantitativa como cualitativa. Esta información la vamos a trasladar al documento de gestión llamado cuadro de puestos de la entidad, donde consignamos la información global de la entidad de cara al nuevo régimen. Este cuadro, este CPE, está conformado por cuatro formatos o cuatro cuadros, y el primero corresponde a la información respecto del régimen de la ley del servicio civil, es decir, la información respecto de la propuesta bajo el nuevo régimen. Entonces allí vamos a consignar la información que tengamos en nuestro cuadro o nuestra matriz de proceso de tránsito, siguiendo los campos que acá se presentan, ¿no? Por ejemplo, tenemos identificación de la estructura de la organización, donde vamos a colocar cuál es el área donde pertenecería el puesto que estemos consignando.
En segundo lugar tenemos el bloque de identificación de los puestos, donde consignamos la denominación del puesto, total de posiciones para ese puesto, cuántos ocupantes, cuántas vacantes, cuántas de las vacantes cuentan con presupuesto, cuántas no cuentan con presupuesto, etc. Y tenemos un tercer bloque de información que corresponde ya a la compensación económica de los puestos, donde consignamos la información de la valorización, ya sea principal, ajustada, priorizada, en total por posición, total por puesto, de manera anualizada, ¿no? Y también se puede traducir esto a un monto mensual, tanto a nivel de posición como de puesto. Esto a su vez también tiene un resumen, un formato resumen, que se deriva de este cuadro 1 o cuadro principal. Este corresponde entonces al cuadro número 1 del CPE, aplicable al caso de los puestos bajo régimen de la ley número 30.057. Pero recordemos que el CPE se convertirá en el nuevo documento de gestión a nivel de puestos para toda la entidad. ¿Y esto qué implica? Que tiene que registrar información no solamente de puestos bajo el nuevo régimen, sino también de puestos bajo regímenes previos al nuevo régimen, es decir, 276 y 728, regímenes administrativos. Por tanto, el CPE prevé un segundo cuadro justamente aplicable a la información de los puestos bajo régimen 276 y 728. La estructura es similar a la del cuadro 1. Hay un campo o una sección de campos que corresponden a la identificación de la estructura de la organización, es decir, dónde se ubica el puesto, en qué área. Un segundo campo o conjunto de campos que tienen que ver con la identificación de los puestos, cómo se llama, clasificación, régimen laboral, en este caso sí hay que distinguirlo. Y un tercer bloque de campos que tiene que ver con la información económica de los puestos. Esto es distinto a los campos que están en el cuadro número 1 claramente porque los conceptos no son exactamente los mismos. Acá básicamente se recoge la información que está en el actual PAP de la entidad o en el aplicativo AIS y con eso es que se llena, no tanto viene de una matriz del proceso de tránsito. Bien, entonces este segundo cuadro corresponde al CPE, pero para aquellos puestos que no son del régimen 30.057. De manera adicional, el CPE contempla también un cuadro número 3, donde consignamos información acerca de las carreras especiales, para el caso de entidades que tengan servidores bajo regímenes de carreras especiales. Ya sabemos que son las de salud, educación, fuerzas armadas, policiales, etc. Los campos son muy similares a los que hemos comentado antes. Tenemos información de dónde se ubica el puesto o cargo, tenemos información de cómo se llama el puesto, cuántas vacantes ocupadas, etc. Y finalmente contamos con información acerca de el monto de su compensación correspondiente, ¿no? Que también viene de documentos de gestión previos, no tanto un ejercicio de valorización que hayamos hecho. Bien, entonces este tercer formato corresponde al formato de carreras especiales, que es aplicable para estos puestos si es que la entidad los tiene. Por último, tenemos también en el CPE un formato, un cuadro, para puestos bajo régimen del Decreto Legislativo número 1057, es decir, puestos bajo régimen CAS. Se consideran parte del documento de gestión porque estos CAS, como sabemos, son ahora indeterminados y entonces tendríamos que consignarlos en algún documento de carácter administrativo, formal, digamos, de la entidad. Sin embargo, es un formato, como pueden apreciar, bastante sencillo. En este caso, consignamos el código de la IRS, no consignamos en estricto el nombre del puesto CAS. ¿Y por qué? Porque, bueno, el nombre en estos casos de repente no dice mucho, dado que el diseño de los perfiles CAS no siempre responde a una metodología como la que sí se ha elaborado para puestos bajo el nuevo régimen o la que existía para puestos bajo régimen 728 o 76, que de repente igual seguía siendo un poquito mejor que lo que había dispuesto para el caso de puestos bajo régimen CAS. Lo importante acá sí es el caso de las compensaciones de estos puestos. Tenemos también los campos para sus respectivos montos a nivel mensual, a nivel anual y en el caso de que hubiera también a nivel ocasional.
Bien, con eso entonces también recogemos en el CPE información acerca de los puestos bajo régimen CAS de las entidades públicas. Ahora, el cuadro de puestos de la entidad no solamente incluye los formatos, los 4 cuadros que hemos ido comentando, sino que también cuenta con otros documentos que se tienen que presentar junto con el conjunto de los cuadros. En primer lugar tenemos el plan de implementación. Este plan de implementación básicamente lo que nos dice es de qué forma la entidad va a iniciar la ocupación de puestos bajo el nuevo régimen. Y esto implica revisar algunos criterios como por ejemplo el presupuesto que tiene disponible en el año fiscal, o digamos qué puestos de confianza aún no están ocupados, o cuáles de repente resultan clave para que la entidad pueda operar en el muy corto plazo. Asimismo también, por ejemplo, la capacidad operativa de la ORH es de tomar en cuenta, porque de eso va a depender la cantidad de concursos públicos que se puedan realizar para cubrir las posiciones bajo el nuevo régimen. Entonces, parte del CPE incluye este plan de implementación que, como comentaba, tiene que elaborarse siguiendo una serie de criterios a partir de los cuales se puede justamente priorizar la lista de posiciones y de puestos que se van a concursar y ocupar en el corto plazo. Y por último, otro formato, otro documento que compone el expediente del cuadro de puestos en la entidad es el registro de servidores de confianza. Así como en el CAP provisional se consignaban los empleados de confianza, en este caso en el CPE propiamente no se tiene una clasificación de empleados de confianza, pero sí se cuenta con un formato donde se puede listar cuáles son las personas y qué cargos o puestos, mejor dicho, ocupan esas personas en un momento determinado bajo una situación de confianza, ¿no? Lo cual, por supuesto, tiene que respetar los límites porcentuales definidos para este caso, que es también del 5%, como en el caso aplicable al marco del CAP provisional. Entonces, en este registro lo que hacemos es indicar dónde está la persona que ocupa un cargo de confianza, cuál es el cargo de confianza que ocupa exactamente, cómo se llama esta persona, en qué régimen laboral se encuentra, con qué acto de designación se le designó, ¿no? Y en qué fecha fue ello, ¿no? Toda esta información permite tener actualizada la lista de personas bajo condición de confianza. Recordemos que en el marco del nuevo régimen existe confianza a la persona, no es tanto una mirada de confianza hacia un puesto en específico. Es por eso que acá se requiere un registro donde incluso vaya el nombre de la persona de confianza designada. Bien, como cierre esta presentación es importante quedarnos con algunas ideas. La primera es que el proceso de tránsito del nuevo régimen en servicio civil implica que la entidad identifique una estructura de recursos humanos nueva y que plasme esta nueva estructura en nuevos documentos de gestión, tanto el CPE como el MPP. Ahora, en el marco del tránsito en la fase 1, lo que nos importa más en cierta forma es el CPE, donde reflejamos la estructura que vamos a plantear para el nuevo régimen y también los costos que ésta representa. Una vez que tenemos el CPE aprobado tanto por parte de Servir y por parte del MEF, podemos decir que la entidad ha concluido formalmente la fase 1 del proceso de tránsito, y con eso estaría lista para iniciar la segunda fase de implementación del proceso, que corresponde al tránsito de los servidores de manera individual. Bien, entonces con eso cerramos este tercer módulo, y como siempre los invito a revisar el material complementario que tenemos en el aula virtual y estar atentos a la siguiente sesión. Muchas gracias.